Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos de nuevo a la Mesa de Jesús, a este podcast donde estamos hablando sobre Jesús en la Biblia, lo que podemos aprender de Él, sobre Él, para conocerlo mejor. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado enfocándonos en el Evangelio de Juan y está riquísimo, tan profundo este Evangelio, me encanta. Y vimos como en el primer capítulo, nada más en el primero, hubo 7 títulos que se le atribuyen a Jesús, que revelan su identidad, su propósito, la conexión a través del Antiguo Testamento y todas las Escrituras. Y ahora nos estamos enfocando en 7 señales, 7 milagros que Juan resalta del ministerio de Jesús. Jesús hizo muchísimos más milagros. Él dice que si él escribiera todos, no cabrían en ningún libro de toda la tierra. Pero estos 7 yo creo que los escribo con un propósito. Cada uno revela algo específico que Juan quiere resaltar, quiere que nosotros podamos notar y ver sobre Jesús. Y vimos cómo la primera señal fue cómo convirtió agua en vino en una boda, el contexto de eso, la sanidad del hijo del noble, la importancia de eso, la sanidad del cojo, han sido increíbles. Y hoy vemos la cuarta señal, una muy conocida. Aún para los que no son cristianos conocen o han escuchado este milagro, yo creo, en Juan capítulo 6, que es la alimentación de la multitud. Entonces, Doc, ¿por dónde empezamos el día de hoy? Pues vamos a empezar en Juan capítulo 6, los primeros versos. Y si quieres, voy a leerlos y vamos a hacer algunos comentarios, ¿verdad? Capítulo 6, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 1 al 5 por ahí, vamos a ver. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Vamos a dejarlo ahí, vamos a comenzar entonces viendo, ¿verdad? Es fascinante, de verdad. Estoy maravillado de estas enseñanzas, ¿verdad? Pero sobre todo me causa mucha curiosidad lo que es aquí, lo que nosotros vemos, ¿verdad? En cuanto a este milagro. Porque, por ejemplo, dice que se acercaba la Pascua. Entonces nos habla, la fiesta de la Pascua, nos habla primeramente, y por eso creo que es tan importante para nuestros oyentes y el énfasis que tanto tú, Elio, como yo hacemos sobre el Antiguo Testamento. Porque hay los que dicen: no, nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, no hace falta todo eso. Y no estamos de acuerdo con esa actitud o ese pensamiento, ¿verdad? Porque si leemos este capítulo y no sabemos qué es la Pascua, no entendemos bien el sentido de todo esto. Y la Pascua, ¿verdad? Es la cena cuando el Señor había rescatado al pueblo de Israel. Lo vemos en Éxodo capítulo 12, donde el pueblo fue rescatado de la mano de Faraón y luego Dios proveyó en el desierto el maná y todo lo demás. Entonces, hay un cierto paralelo entre Jesús aquí proveyendo lo que es, ¿verdad?, haciendo este milagro para el pueblo,
los que le siguieron a él, y también lo notamos en el Antiguo Testamento cuando Dios provee para el pueblo de Israel. Sigue siendo un Dios que provee. Y Mm, es algo fascinante, ¿verdad? Cuando miramos y entendemos la relación entre esa escritura y esta. Y continúa, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención versos 6 y 7, pero esto decía para probarlo otra vez a Felipe, porque él sabía lo que iba a hacer. En otras palabras, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero quería probar la fe mm, de, de Felipe aquí y la respuesta de Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Y un denario, ¿verdad? Era el sueldo aproximadamente de un día o una jornada de trabajo. Entonces, ok. Felipe le está diciendo casi, ¿verdad? Si me permiten añadir un poquito aquí, pero le está diciendo, pero maestro, ¿cómo puede ser? El sueldo de más de 6 meses no tenemos y con eso no es suficiente. Pero vemos como Jesús probó su corazón en el buen sentido de la palabra, porque él quería que Felipe creciese en su fe y creo que Dios nos prueba muchas veces. Lo vemos a través de la Biblia, ¿verdad? Como probó al Mm, pueblo de Israel, como probó diferentes personas. Entonces, aquí es como si Jesús casi se está sonriendo y haciendo, Felipe, Felipe, tú vas a ver, ¿verdad? Para que vaya creciendo. Entonces lo encuentro fascinante, ¿verdad? sí. El amor, el cariño de Jesús hacia los discípulos también. Sí, esa compasión yo creo que también yo cuando leo esta historia me recuerda aún en lo práctico, ¿no? Porque Jesús aquí está enseñándoles sobre el reino de Dios que es eterno, sobre estas realidades que van más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos, y aún así, en medio de eso, de él estar queriendo apuntar, está apuntando todos hacia el cielo y lo de las cosas del Padre, dice, espera, pero tienen hambre, como que es el mismo Dios que nos Sí, sí, creó sí, con sí, esas sí. necesidades de comer pan, de tomar agua, de respirar aire. Como dices, aún en el Antiguo Testamento Dios siempre trae provisión. O sea, Dios le importa nuestra vida eterna y las cosas eternas, obviamente, pero aún así Él no se olvida de nuestras cosas prácticas, ¿no? Y eso, no sé, es un gran recordatorio para mí porque a veces me preocupo que Dios no le importa que me falta gasolina para el carro o que voy a tener que pagar la renta, pero Dios aún así se encarga Sí, de las cosas pequeñas prácticas porque Él las conoce, ¿no? Y mencionaste algo importante, eso de que el versículo 6 que Jesús le encanta probar a la gente, dice, le pregunta a Felipe para probarlo, como dice el versículo 6. A ver, ¿cómo le hacemos para darle comida a esta? Aunque él ya tenía el plan en su mente, ¿no? Y sé exactamente. que Dios y Jesús hace eso siempre, los prueba, pero también sé que en la escritura dice que Él no trae tentación a nadie, Él no Sí. tienta a nadie. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Porque yo sé que Dios no trae tentación, más sí trae pruebas. Entonces, ¿cómo usted podría traer esa diferencia para que podamos entender un poquito mejor la tentación y una prueba de Dios que no es tentación? Por ejemplo, vemos varias veces, vamos a Jesús mismo, ¿verdad? En donde Jesús tienta a Jesús, ¿verdad? Las tres tentaciones, las famosas tres tentaciones de Jesús. Cuando hay una tentación, Satanás siempre busca que uno caiga, ¿verdad? Es para el mal. En otras Mm, palabras, cuando Jesús es tentado las 3 veces por Satanás, vemos era para que él fracase, tuviese un fracaso en su ministerio, en su mm, relación con Dios. Pero la prueba de parte de Dios es muy distinta. Siempre es para purificarnos, siempre es para ayudarnos a vencer para el próximo paso que nosotros tengamos en la vida. Hay una mm, gran diferencia. Y fijémonos que Dios, como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios en esa situación da la salida. Satanás no da ninguna salida, sino mm, todo lo contrario. Él busca para arruinarnos, pero Dios mm, siempre da la salida.
Y claro, la Mm. salida aquí es que Jesús multiplica todo y Felipe es parte de ese milagro en ese sentido, ¿verdad? Y los otros discípulos. Ah, súper bien. Creo que un ejemplo a lo mejor sería entonces um, en Génesis cuando Dios les da la prueba a Adán y Eva de que pueden comer del También. árbol, Exactamente, mas no los está queriendo animar como que ven, toma del árbol. Él simplemente les dejó una exactamente, opción. O sea, a veces exactamente, Dios cuando nos prueba nos deja una opción para probar nuestro carácter, nuestro corazón, exactamente. como dices tú, con un fin en mente de que podamos confiar en Él más, podamos crecer en nuestra relación con Él, en lo que sea. Más el enemigo llega a la serpiente, él sí viene con la tentación, él sí dice, ven, come, y los quiere animar a que fracasen y caigan. Eso Muy es buena importante. observación, Y Elliot. sí, Muy buena bueno, observación. después de que los prueba, Jesús hace lo suyo, ¿no? Él agarra el pan y le da gracias a Dios y lo multiplica y 5,000 hombres, y nada más dice hombres, y, Sí, aparte mujeres, niños, quién sabe cuántos eran, sí, no um, sabemos y exactamente. todos comen hasta que son saciaron y recogen los pedazos que sobraron y no se pierde nada y llenan 12 canastas. Y después de eso, el versículo 14 yo creo que es uno de los que es el que apunta como a la parte clave del propósito aquí de Juan. No sé si lo quería leer usted. No, si quiere leerlo, puede leerlo tú, no hay ningún Leerlo yo. inconveniente. Sí. Es el versículo 14 aquí, yo creo que es como otra vez, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué incluyó esta historia Juan? Y dice el versículo 14, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Y bueno, nos puede ayudar a entender un poquito más qué significaba eso, qué significaba este profeta que ellos esperaban que iba a venir al mundo y por qué esta señal demuestra que Jesús era este profeta. Pues creo que hay, otra vez estamos hablando de lo que, la importancia de conocer el Antiguo Testamento y la relación en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí Juan es muy astuto, para mí, muy astuto en el buen sentido de la palabra, porque cuando habla del profeta, sabemos, por ejemplo, en el capítulo 4 del mismo Evangelio, Jesús con la mujer samaritana, ella también habla de un profeta. Ella habla, pero Mm. estamos esperando el profeta, el Mesías, el esperado, ¿verdad? Y aquí otra vez retoma el tema Juan. Y si nos recordamos también al principio del Evangelio, me parece el capítulo 1, le preguntan a Juan el Bautista, mira, tú eres el profeta que hemos de esperar. Y notamos otra vez que él dice que él no es Mm. Elías, él tampoco dice que es ninguno de los profetas, sino que era el que iba a abrir el camino, ¿verdad? Para el profeta. Y sabemos, ¿verdad? Que ahí cita a Isaías. Pero lo curioso de notar aquí también es que en el Antiguo Testamento hay unos versos y son un poquito, son versos que casi no se conocen, pero miremos el enlace del Antiguo Testamento otra vez aquí, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 42 al 43. Si puede leerlo un momentito, Elliot, porque aquí también tenemos un milagro donde los panes fueron multiplicados y es muy poco conocido. Pero para mí es una manera muy astuta de parte de Juan, el autor aquí, que nos punta y nos enseña que Jesús es aún mayor. Pero si puede leer, sí, Segunda de Reyes, capítulo 4 versos 42 y 43. Ok, Segunda de Reyes. Ok, Segunda de Reyes 4:42. Aquí dice, y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él Fijémonos dijo, otra vez, dalos a la gente perdona, para que coman.
Perdona Sí. que te interrumpe, pero ahí fijémonos, ¿panes de qué? Oh, Panes de cebada, igual que aquí. Continúa si quieres. cebada. Oh, wow. Sí, panes de cebada. Y espigas de grano nuevo en su bolsa y dijo, dalos a la gente para que coman. Igual que Jesús. Sí, Y su sirviente dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron, y sobró conforme a la palabra de Dios. Wow. sí, Yo es, no me había fijado en esta historia, la verdad. sí. Pero podemos ver el enlace para mí. Creo que está claro para nosotros, digo, está claro el enlace con este milagro, porque otra vez el profeta, ellos estaban esperando el profeta y vemos como aquí Jesús, igual que el profeta, ¿verdad? Tenía su sirviente y estaba preguntando, estaba haciendo la pregunta, pero ¿cómo podemos para 100 hombres? Pero aquí tenemos en el Evangelio de Juan, tenemos a Felipe diciendo, pero Señor, aún con 200 denarios no podemos dar suficiente para estas personas. Entonces podemos ver el paralelismo, ¿verdad? El uno con el otro. Y para mí es fascinante poder ver estos hilos a través de la Biblia. Y también Mm, fijémonos que en el Antiguo Testamento, en el relato del profeta, habla de 100 hombres. Y aquí tenemos Jesús que en el relato de Jesús habla de 5.000 hombres. Y claro, como ujú, mencionaste, Elliot, no solamente los hombres, pero también mujeres y niños. Y es una manera, yo creo, que Juan nos está diciendo que aún Jesús es mayor no solamente del Antiguo Testamento, sino de este milagro en el Antiguo Testamento. Y Jesús es aún mayor, no, ¿verdad? De lo que ocurrió otra vez por el propósito del libro, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías de Israel. wow. La verdad, Sí. yo no había captado esa historia de Eliseo, el profeta. Ujú. Cuando dijiste Segunda de Reyes, yo originalmente pensé que ibas a ir a la historia de que él multiplica aceite para la Sí, viuda. para la Dije, ah, viuda. a lo mejor el paralelismo ahí, pero sí, es aún más claro la conexión ahí de que él literalmente multiplicó pan para 100 hombres, pero aquí Jesús lo hace para 5,000, mostrando que es mayor que, ¿no? Exactamente. Igual que él es mayor que Moisés y que todos los profetas del Antiguo Testamento, él es el cumplimiento y ellos eran la sombra de lo que iba a venir. Wow, increíble. No, lo es, lo es. Está, Por eso esa no me la había queremos visto. animar a nuestros oyentes que por favor estudien las escrituras, porque las escrituras Jesús mismo, cuando Mm. estaba hablando con los líderes religiosos, le decían, ustedes piensan que saben, pero que estudiasen, le animó, le desafió. Imagínate Jesús desafiando a los Mm. líderes religiosos, los sabe todos, los que sabían todo, etcétera, y decirle, escudriñad las escrituras, que ellas hablan de mí. Entonces, por eso es tan importante Mm. estudiar las escrituras, dejar que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe diferentes cosas, ¿verdad? Y otra vez vamos al relato que estamos mirando aquí de la señal. ¿Era para qué? Para que creyese que él era el profeta. ¿Quién era el profeta? El Mesías que iba a Mm. venir. Y entonces Juan, otra vez de una manera medio sutil, pero ni tan sutil tampoco, está apuntando a Jesús como el Mesías. Wow, no, Eh, increíble. Y porque era un milagro, literalmente un milagro. Yo he escuchado a gente que ha ujú. querido descartar esto como un milagro sobrenatural y han querido decir, bueno, lo que sucedió en sí fue de que animaron a este niño que trajera sus panes y sus peces y después de eso, eso animó a todos los demás que sí habían traído almuerzo o habían Ah, traído comida a compartir con los que no tenían y eso fue lo que sucedía, ¿no? Como queriéndolo hacer muy lógico, ¿no? En sí, nuestra capacidad de que algo no haya sucedido sobrenatural.
Pero no tiene sentido en la historia porque Jesús dice que ve a la multitud y tenían hambre. Eso significa que la mayoría, si no es que todos, no tenían comida. Sí. Y al final todos comen hasta que son saciados y después de eso sobran 12 canastas. Y no eran canastas pequeñas, eran canastas grandes. 12 canastas de panes y peces. Eso tuvo que haber sido un milagro. Eso salió de la nada y hay gente que como le gusta descartar eso y les gusta nada más ver cosas en prácticas, pero hay que ver lo que la historia dice. Eso no tiene sentido y esto, por eso es que dice en el versículo 14, ese tiene que ser el profeta, porque fue algo sobrenatural, fue un milagro. Y aún en el mismo capítulo, ¿verdad? El verso número 2 del capítulo 6, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aún antes que él hizo este milagro, las personas, ¿verdad? Juan nos deja saber de una manera bien clara que las personas estaban siguiendo a Jesús porque habían visto otros milagros. No solamente el que iba a hacer, sino que habían visto otros milagros de sanidad. Y sabemos por los otros evangelios también que Jesús sanó a los ciegos, sanó a los cojos, etc. Aún el milagro que vimos el episodio anterior, ¿verdad? Era sobre un cojo aquí en el evangelio según San Juan. Entonces ellos estaban siguiendo a Jesús porque sabían y habían visto varios otros milagros. Y aquí Jesús hace otro milagro nuevo. Entonces las personas que piensan así, creo que violan lo que es, primeramente lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Porque para mí está claro, el texto bíblico habla de milagros, porque también tienen su agenda, no creen o no quieren creer. Por eso creo que es tan importante y animamos otra vez a nuestros oyentes, examina la Escritura. Mira a ver lo que dice. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Estudia para que si Jesús invita a los líderes religiosos, ¿cómo nosotros vamos a ser menos, verdad? Y no invitar a nuestros amigos y oyentes y aún creyentes que examinen la Escritura para que vean, ¿verdad? Porque esto no es porque Elliot lo dice o lo dice Nicolás, sino porque es palabra de Dios y queremos que las personas estén bien informadas. Sí. No, y cuando vemos el relato aquí, al final leímos el versículo 14, ¿no? Que es el clave, que dice, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Y el siguiente versículo 15, dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte solo. Entonces él se dio cuenta de que ellos se dieron cuenta. Sí. Este es el rey, ese es el Mesías. Vamos ahorita mismo hay que agarrarlo y hay que obligarlo a ser rey porque obviamente con él vamos a ganar cualquier batalla. Mira, él multiplica panes de la nada, tiene un poder de Dios. Sí. Vamos a ganarle a los romanos, vamos a tomar nuestra ciudad, nuestro Jerusalén otra vez. Y obviamente ese no era el propósito de Jesús, ¿no? Él no vino a ser rey como ellos esperaban y por eso se retiró y se tuvo que huir. Pero eso demuestra que este fue un milagro de Dios. Esto fue una señal, como dice aquí, que este era el escogido de Dios, de que este era en este caso demostrando el profeta que había de venir, que Moisés dijo, va a venir uno como yo, sí, pero mayor que yo. Y aquí es Jesús, ¿no? De tal manera que ellos decían, ahorita mismo hay que hacerlo rey. Es tan obvio que este es el llamado, el escogido. Mira, ahora que menciona eso de Moisés, ¿por qué no miramos Deuteronomio capítulo 18 y con esto terminamos en el día de hoy, ¿verdad? El verso donde vemos claramente si puedes leer el versículo, se me olvidó si era el 4 o 5 por ahí, en Deuteronomio 18. 18, creo que el 15. O el 15. O 14. Sí, el 15. Ok, Deuteronomio 18, 15. Aquí Moisés le está hablando al pueblo de Israel y dice, un profeta en medio de ti
tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a Él oirás. Entonces, aquí dice que un profeta como yo va a venir y lo vas a oír, ¿no? Un profeta que es como ese intercesor, ese que da la palabra de Dios, que va ante el monte, ante el trono de Dios, ¿no? Como nuestro representante. Exactamente. Y aquí yo creo que está también mostrando eso Juan, ¿no? Y también Hebreos dice que Jesús es mayor que Moisés, igual que un constructor de la casa es mayor que la casa, y exactamente. Está por todos lados esto. No, y otra cosa que quiero traer a nuestra atención en este momento es que Moisés escribió aproximadamente unos 1300, 400 años antes de Jesús. Y vemos como en el Nuevo Testamento se dice que Jesús, ¿verdad?, es el que Moisés había hablado que iba a devenir. Entonces, que podemos fiar en la palabra de Dios. No es un cuento de hadas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Vemos la fidelidad de Dios en cumplir lo que ha escrito en su palabra, ¿verdad? Y por eso quería solamente hacer ese énfasis en lo que acababas de decir en cuanto a Moisés Eliot. Y otra vez, sabemos en quién hemos creído y por qué hemos creído, ¿verdad? No, súper bien. Con eso yo creo que ahí queda perfecto. Otra señal con una revelación tan importante. Pues nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a ver la quinta señal, que también está en capítulo 6. Y bueno, también quiero que los oyentes pongan como que hay un recordatorio de esta historia, lo que acabamos de hablar, porque después de que terminamos viendo 7 señales y milagros que hizo Jesús, vamos a hablar sobre 7 discursos que Juan resalta. Le encanta el número 7. El 7 discursos que vemos a través del libro de Juan. Y uno de esos está muy conectado con esta historia y también está en el capítulo 6. Entonces eso vendrá más en el futuro, pero nada más para que lo recuerden, porque está muy conectado con esto. Todo está tan increíble. Pero muchas gracias, Doc. Aprendí bastante hoy. Aprendimos. Han escuchado. Aprendimos. Seguimos adelante. Nos vemos a la próxima. Dios lo bendiga. Amén. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.